송주감. Carta de Simón. El lugar de mi nacimiento es Jungnam Sosanam. La casa donde yo vivía, el techo era hecho de paja. Al frente de la casa habían árboles de bambú. Entre los árboles de bambú habían algunos árboles de pino y más allá había una gran roca. No mucho después, en el mes de mayo, nací llorando al mundo. Mi nombre fue creado por mi abuelo, en el cual, luego de que él había escuchado de que había nacido un hombre en la casa, vino corriendo. Escuché de que él había inventado mi nombre al ver en mis ojos. Él fue el jefe de la secretaria durante la época del emperador de Goryeo. Escuché de que el nombre que me había creado era Kidong, la cual Ki tiene el significado de árbol de bambú, árbol de vino y a gran roca. Tomé como mi moto el nombre que mi abuelo me había dado. Aunque haya tenido muchas dificultades en toda mi vida, siempre tengo el pensamiento de que tenía que sostener de la misma forma como ese árbol de bambú que no cambia de color. Él también la misma forma como el árbol de pino no siempre se sostiene, y como este árbol, esta gran roca que no tambalea. Antes de creer en Jesús y luego de creer en Jesús he tenido muchas dificultades, incluso ahora he tenido muchas dificultades. Pero esto es una batalla espiritual que incluso puede agitar mi espíritu y en cambio de mi carne, por lo cual siempre he tenido mi moto de ser como el pino, el bambú y la roca y la gran roca. Yo tendré que vencer con este mundo con constante cambio. Incluso en una sequía tendré que gritar en lo alto y tendré que sostener una y otra vez, incluso en la tormenta. Aunque la roca es rasguñada, yo sostendré. Esto es lo que yo tengo que sostener. Así es como he pensado en toda mi vida. Es por ello que no he tambaleado en toda mi vida. Estoy seguro de que Dios ha visto útil en mí y por eso me ha tomado en sus manos. Aunque no tengo el poder ni ninguna voluntad, tengo en mí esa conciencia. Aunque haya venido la guerra, el hambre y la pobreza, y haya venido la tormenta para mover esa roca, yo he sostenido. Yo no soy un grano de arena, sino soy una roca. Cuando yo edifiqué la iglesia, tuve el pensamiento de edificar una iglesia independiente, y este es un principio que no cambiará. Si esto fallare, ¿de qué caso sería esta conciencia del pino y el bambú y la roca? Yo tengo la certeza de que Dios es la voluntad de Dios. Yo soy el pino, el bambú y la roca, y Simón también lo es. La palabra de Dios, Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 11. La palabra de Dios, Romanos capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuéremos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se señoreará más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라. 그의 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이요 그의 살으심은 하나님께 대하여 살으심이니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님을 대하여는 산 자로 여길지어다. Amén. Nosotros vamos a orar todos juntos en este momento antes de escuchar la palabra, para que el que lleve la palabra y el que nosotros que estamos escuchamos podamos recibir esa palabra a través de la inspiración del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 이 귀한 시간을 하나님 명하시고 준비하시고 이렇게 이루시니 우리 모두 하나님 앞에 절대적으로 순종하고 무릎 꿇고 우리 하나님 명하시는 모든 일들을 이루게 간절히 원합니다. 하나님 주신 말씀을 받기를 원하며 하나님 주신 말씀으로 살기 원하며 하나님 말씀 주시는 것을 또 이루기를 원합니다. 하나님 도와주시고 역사에 주시옵소서. 말씀 전한 주의 종을 복되게 하시사 피곤치 않도록 도와주시고 하늘의 지혜와 하늘의 지식과 모든 하늘의 능력을 발휘하여 하나님 말씀 전하게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, en este día santo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, nosotros hemos obedecido y hemos venido delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos escuchar esa palabra que el Espíritu Santo quiere dar a las iglesias. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Crea y sea bautizado. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es amor. Él amó al mundo de tal manera que envió al unigénito. Jesucristo es Dios y hombre. Jesús se refiere a su nombre, mientras que Cristo se refiere al deber como hijo de hombre. Jesucristo destruye la pared que estuvo entre Dios y el hombre. Él redime el pecado del hombre en la cruz y abolió la ley. Nosotros hemos experimentado esto a través del bautismo. El bautismo es unirnos al agua que sale de la tierra y a la palabra de los cielos. Es el testimonio de que Dios y el hombre se han unido. El recibir el bautismo a través del Espíritu Santo es la conexión interna entre Dios y el hombre. El bautismo de Juan el Bautista era solo de agua, la cual no puede unir al hombre con Dios. La carne experimenta el bautismo en agua y el Espíritu experimenta el bautismo en el Espíritu Santo. En recibir el bautismo podemos construir una relación eterna con Dios. Por lo tanto, el bautismo solo es una. Solo los que creen reciben el bautismo. Aquellos que creen y reciben el bautismo son salvos. Mi espíritu tiene que recibir el bautismo en el Espíritu Santo. El que cree y recibe el bautismo tiene las señales que le siguen a una persona que recibe la salvación. Esta es palabra de Jesucristo. El Espíritu Santo vendrá en aquellos que creen y tendrá la llenura de su poder. Amén. 하나님은 사랑이십니다. Dios es amor. 말을 세상에서는 흔히 많이 씁니다. Nosotros podemos encontrar que el mundo también usa mucho la palabra amor. Y si nosotros vemos en las canciones del mundo, todas usan la palabra amor. Pero si nosotros encontramos dentro de esa palabra amor, nosotros podemos encontrar de que dentro de ello existe la tristeza, también existe el dolor y también existe la separación. 그래서 이 세상은 사랑이 온전하지 못하고 Pero entonces nosotros podemos saber de que ese amor en esta tierra, la verdad, no es completa, no es perfecta, sino que en el mundo nosotros encontramos de que esa palabra amor tiene muchas cosas que son negativas, pero la palabra de Dios cuando habla sobre el amor es diferente a esto. Pero aunque en el mundo nosotros podemos encontrar la palabra amor, pero este no tiene el mismo significado con esta palabra que nos habla la Biblia. Y eso es algo que ustedes tienen que conocer. 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Por la verdad, cuando hablas que Dios es amor, es una naturaleza de Dios, es algo que es de Dios. 하나님의 말씀이나 그의 능력이나 Cuando nosotros hablamos sobre la palabra o el poder o la gracia que Dios nos ha dado o el Hijo que nos ha dado y el Espíritu Santo, todo esto, 보인한 것이 la verdad viene a través de ¿qué? Del amor. 하나님의
El amor es todo de Dios. Aunque nosotros no podemos a Dios con nuestros ojos y no podemos ver a Dios, Abba Padre, con nuestros ojos, pero nosotros tenemos que recibir ese amor de Dios, tenemos que creer ese nombre de Dios, tenemos que conocer ese 그래서 amor de Dios. 보통 하나님의 사랑을 아가페라고 Nosotros comúnmente, cuando hablamos sobre el amor de Dios, se dice agafe. Cuando hablamos sobre el amor agafe, 말하자면 자녀 10명 있는데 significa, por ejemplo, si uno tiene a 10 hijos, 그 사랑을 la verdad, uno ama a los hijos de la misma forma. No es que uno ama más a uno que al otro, sino que los padres aman de la misma forma. O sea, el amor agafe es amar de la misma forma. De la misma forma como ese dicho que dice de que si uno tiene 10 dedos, si uno se hiere en uno, le duele los todos. Por eso el amor de Dios es agafe. 우리 교인들끼리 서로 사랑하는 Por eso también el hecho de que nuestros miembros se aman entre uno y el otro es el amor agafe. 자식만 특별히 사랑하지 않냐고 No es el hecho de amar a una persona en especial. 자식은 네가 책임지는 것이고 Esto es porque si nosotros amamos a una persona, digamos a nuestros hijos en la forma especial, es porque nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de nuestros hijos. Pero entonces cuando amamos sobre al prójimo y a nosotros mismos, es con el amor de agafe, que o sea, amamos de la misma forma. Pero entonces Dios amó de tal manera al mundo 우리에게 주셨어요. que Él entrega a Jesucristo a cada uno de nosotros. 어디서 나오느냐? Pero entonces, ¿de dónde sale ese amor de Dios? Sale del seno del Padre. 그래서 요한복음 1장 18도 Pero entonces, por eso si nosotros nos dice en Juan 1 que nos dice que el unigénito fue manifestado del seno del Padre. Cuando hablamos sobre el Hijo de Dios, solamente es uno, o sea, es el unigénito. 그 사랑을 Por eso, 주신 것입니다. Dios nos da a nosotros el amor, su amor a nosotros. Entonces Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito. 동일한 Por eso Él nos ama a nosotros de la misma forma de que nos ama a cada uno de nosotros. 그래서 하나님이 세상을 사랑하사 Por eso Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo unigénito. 독생자를 Pero entonces, 사랑할 때 cuando Dios ama a su unigénito, 아가페라고 합니다. también podemos decir de que es agafe, que es el amor agafe. Pero la verdad, esto no es agafe, sino es fileo. Cuando hablamos sobre fileo, ¿qué significa? Es el amor único. 아버지에게 사랑, 주인에게 O sea, ese está hablando sobre ese amor que es del Hijo hacia a Él, Padre, porque solamente un Padre, entonces ese amor que tiene el Hijo al Padre es único. 아주 사랑. 근데 저는 내 사랑 Pero entonces cuando Dios dice a Jesús, cuando es bautizado y sube del agua, este es mi Hijo amado en que tengo mi complacencia. Pero cuando habla sobre este amor, está hablando sobre el amor único, que eso no significa que hay dos hijos, sino que Él es único. 내 사랑. Por eso, ¿qué es lo que está diciendo? Este es mi Hijo que vino de mi seno. Este es mi amor. 그가 말씀하셨던 내 사랑. Por eso, cuando dije, este es mi Hijo amado, 내 기뻐하는 자라. quien tengo mi complacencia, 사랑하는 자를 주셨어요. Él nos ha dado a nosotros ese amor, aquel que Él ama. Por eso, entonces, toda la humanidad, al creer en Jesús, 70명인데 digamos que hay más de 7 millones de personas en este mundo, pero de todas maneras que verdaderamente Él, Dios dio a ese Hijo para que toda esta población, esta humanidad pudiera creer en Él. 인류가 다 받았느냐? Pero entonces, 기독교 우리나라는 ¿será que todas las personas reciben ese amor? Pues podemos ver de que hay algunos países que no existen ni siquiera el cristianismo. 사랑을 안 받았을까? Pero entonces, pero en Corea podemos encontrar la mayoría que son cristianos. Pero entonces muchas personas podrán pensar, ay, ¿cómo estas personas no van a poder pues recibir 그래야만 ese amor? Pero no solamente hay un amor, por eso todos tenemos que entrar dentro de Jesús para poder recibir ese amor. 사랑하셨다.
Pues nosotros afuera de Jesús podemos escuchar el Evangelio de que Dios es amor. Por la verdad, ¿quiénes pueden recibir ese amor? Solo los que están dentro de Jesús. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, cuando decimos de que hemos recibido la gracia y la salvación, es porque nosotros hemos entrado en Jesús, porque solo al entrar en Jesús podemos recibir la salvación y la gracia. 예수 바깥에선 Cuando nosotros estamos afuera de Jesús, la verdad no vamos a poder recibir esto. 있는 자들은 하나님의 Por eso, la verdad es que Dios no tiene ningún interés en las personas que están afuera de Jesús. 형제가 있지만 Nosotros podemos encontrar a Abel y a Caín. 오직 하나님은 Pero la verdad es que Dios solamente tuvo su interés en Abel. 에서 저 가인에 대해서 관심을 Pero la verdad, y no tuvo ni interés en Caín. 가지고 De la misma forma como tuvo su interés en Jacob en cambio de Esaú. 오직 하나님이 Por eso, este amor de Dios, 모두에게 허락하셨지만은 aunque es dado para todas las personas, cada una de las personas tiene que recibir ese amor para que ellos puedan entrar en y recibir ese amor. Queridos hermanos, nosotros todos somos templo y dentro de nosotros tenemos alma, espíritu y cuerpo. 바깥에 Y entonces nosotros podemos ver en el tabernáculo que en la parte de afuera está hecho de lino fino y luego tiene el lugar santo en el cual que es el lugar donde servían a Dios, el cual es como el alma, y el lugar santísimo que es nuestro espíritu, que es donde solamente Dios puede entrar. Por eso nuestro espíritu es como ese lugar santísimo. 지금 하나님의 성기를 정신 Y el hecho de que nosotros servimos a Dios 이런 y esos de diferentes sentimientos y esa diferente conciencia y nuestra voluntad, todo esto está hablando sobre nuestra alma. 눈에 보이는 것들은 Y luego las cosas que nosotros podemos ver con nuestros ojos y podemos tocar 이 육체이지만은 es nuestra carne. 그래서 하나님의 어디 계시냐? Pero entonces, ¿dónde está Dios? Dios está en el lugar santísimo, o sea, está en nuestro espíritu. Pero entonces, cuando nosotros hablamos sobre el amor de Dios, 사랑이 어디에 계시냐? entonces, ¿dónde está ese amor? Está en nuestro espíritu. 영의 Ese amor entra en nuestro espíritu 하나님 y se encuentra en ese lugar. De la misma forma, ¿dónde está el nombre de Dios? Nosotros podemos saber de que el nombre de Dios es hecho para que todas las personas puedan creer en Él. Pero entonces solo aquellos que se unen a ese nombre tienen la potestad de ser hijos de Dios. Pero entonces ese nombre que estuvo dentro del seno del Padre 성전된 y viene dentro de nosotros, que nosotros somos como ese templo, o sea, dentro de nuestro espíritu, que ese es el lugar santísimo. Por eso nosotros cuando oramos el Padre Nuestro, que decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero muchas personas ya hablan esto sin saber ese significado. Pero uno cómo puede ser santo, uno cómo puede ser santificado. 그 음식이 Nosotros podemos ver 드셔야 할 음식이기 때문에 que en la cultura coreana, ellos cuando uno sirve a un adulto, la verdad, entregan el alimento a los adultos en un plato especial en el cual es limpio. De la misma forma, ese nombre que el nombre de Dios que estuvo dentro del seno, ¿cómo puede ser de que puede entrar dentro de nosotros? ¿Por qué este nombre es tan santo? ¿Cómo puede entrar dentro de nosotros? Ese nombre solamente puede entrar dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu. Así puede ser santificado. 길거리에 돌아다니는 비닐봉지같이 El nombre de Dios no es como esa basura que nosotros podemos encontrar comúnmente en la calle. O tampoco no es algo que en la verdad las personas no tienen interés, sino que el nombre de Dios solamente puede entrar en nuestro espíritu. O sea, tiene que ser santo, o sea, solamente puede entrar en ese lugar santísimo. 뭐냐? 지성소가 뭐냐? Pero entonces, ¿qué es ese lugar santísimo? Nosotros podemos ver que Salomón construyó el templo y luego de ahí construyó el lugar santísimo. 길이라고 하신 대로 Pero entonces dijo que ese lugar iba a estar en el nombre de Dios en ese lugar, como nos dice también en primera. 하나님의
también como nos dice en la Biblia. Pero entonces, ¿qué dice? En el lugar santísimo es donde está el nombre de Dios. Por eso solamente entra en nuestro espíritu. La verdad es que no entra en nuestra alma ni en la carne que nosotros tenemos, sino solamente entra en el espíritu. Entonces también, ¿dónde está el nombre de Dios? Está en nuestro espíritu. ¿Dónde está la sangre de Jesús? Está en nuestro espíritu, el lugar santísimo. Solamente en ese lugar santísimo está el amor de Dios, esa sangre de Jesús. ¿Dónde está esa sangre de Jesús? ¿Dónde está esa gracia de Dios? En nuestro lugar santísimo, 그래서 en nuestro espíritu. 영이 받아들이는 Por eso, el amor de Dios, nosotros lo podemos recibir solo donde en nuestro espíritu. 예수 믿는 사람에게 뭐라니? Pero entonces, los que creen en Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? Que reciban el bautismo. Entonces, como nos vemos en Marcos 16, también que dice, tú no tienes que creer y tiene que recibir el bautismo para así recibir el bautismo. El que cree tiene que recibir el bautismo y el que recibe el bautismo tiene que crecer. 자는 구원을 얻을 것이요. Y esos son las personas que han recibido la salvación y así puedan recibir la salvación. 우리가 Pero entonces, cuando nosotros hablábamos sobre el bautismo, podemos encontrar el bautismo que pues dio Juan el Bautista, que lo dio en agua. Pero ¿qué fue lo que él dijo? Juan el Bautista dijo, yo solamente doy el bautismo en agua, y el que viene tras mí les dará el bautismo en agua y en fuego. 나는 También como nos dice en Hechos 1, que también nos dice, yo doy el bautismo. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Yo doy el bautismo. Aunque Juan el Bautista haya dado el bautismo en agua, yo les doy a ustedes el bautismo por a través del Espíritu Santo. 지금 여기 Queridos hermanos, todos juntos vamos y pues recibimos el bautismo. Cuando hablamos sobre el bautismo, la verdad es que no es el hecho de unir nuestra cabeza con gotas de agua, sino que verdaderamente es sumergir todo nuestro cuerpo en el agua y luego salimos de él. O sea, cuando hablamos sobre sumersión, está hablando que ha enterrado completamente, o sea, ha enterrado completamente su cuerpo como si fuera una persona que es muerta. 받습니다. Y entonces nosotros recibimos el bautismo como Jesús nos ha ordenado a nosotros. Por eso todo creyente tiene que recibir el bautismo. La verdad es que el que no recibe el bautismo no puede ser creyente de Jesús. Hay algunas personas que podrán decir como, ay, yo todavía no he recibido la gracia y yo todavía soy, pues, la verdad no puedo recibir el bautismo y tratando de ser humildes. Pues la verdad eso no es ser humilde, sino es ser un incrédulo. 즉시 진열받는 Queridos hermanos, nosotros cuando creemos, en ese mismo instante tenemos que recibir el bautismo. También si nosotros vemos en Hechos, ¿qué dice? Que cuando los discípulos fueron a predicar, ¿y qué fue lo que dijo? Cuando muchas personas creyeron y en ese mismo instante recibieron el bautismo a millones de personas. 지 않고 하니까 Pero entonces esas personas cuando escucharon el Evangelio, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué fue lo que Pedro dijo? Cada uno de ustedes arrepiéntese y reciban el bautismo y así ustedes recibirán el Espíritu Santo como regalo. Dijeron que habían algunos que eran 5,000 o otras personas que al mismo instante recibían el bautismo en el momento en que creían. 들어가 있을 때 거기서부터 정말 크게 실망한 것은 Yo en el pasado, 나는 침례가 cuando entré a la denominación bautista, la verdad, yo sabiendo qué era el bautismo, fui para poder inscribirme, pero todas las personas en esa denominación, la verdad no conocían qué era el bautismo y la verdad dijeron que el bautismo solamente es un tipo de conciencia, menospreciándole esto. 모형이요. Pero la verdad es que el bautismo es parábola. 그것을 다 예수께서 십자가에서 못 봐서 Pero la verdad, cuando nosotros hablamos sobre, no estamos diciendo que el bautismo no es la parábola, sino que Dios crucificó toda parábola y toda conciencia en la cruz. Cuando hablamos sobre el bautismo, no es una parábola, o sea, no es un tipo de conciencia. Y tampoco cuando recibimos el bautismo, no significa que nosotros vamos a cambiar. 똑같은 데는 Hay algunas personas que dicen, una persona que ha recibido el bautismo y no, son iguales. Pues la verdad esto no es así. Aunque exteriormente puede verse igual, pero la verdad espiritualmente es completamente diferente. Es como ir al reino de los cielos o al infierno. 폄훼하고
심지어는 무가치하게 Pero la verdad, no menosprecien el bautismo. No piensen que el bautismo solo es un tipo de conciencia. Y hay unas personas que creen que eso es como un tipo de conciencia. Esta es la razón por la cual caen en la fe. La Biblia no nos dice que el bautismo cambia a una persona, que vaya a cambiar una persona. El Espíritu Santo es quien cambia la persona, 심령의 변화를 일으키는 겁니다. porque a través del Espíritu Santo nuestro corazón es cambiado. No significa que a través del bautismo somos cambiados. 변화시키는 것이 아닙니다. El bautismo no es el hecho de cambiar a una persona. Pero entonces algunas personas dicen, ay, si uno ni siquiera puede cambiar, ¿no? ¿Por qué recibe el bautismo? 받기 전이나 심리에 ¿Por qué? Porque las personas que reciben el bautismo exteriormente es igual. 그러니까 사람의 육체는 정욕이 있고 Por eso en la carne nosotros podemos encontrar los deseos de la carne, la avaricia, y también podemos encontrar el enojo. Pero luego cuando nosotros recibimos el bautismo, algunas personas que piensan de que estos deseos de la carne, esta avaricia y este enojo también desaparecerá. Sino que luego de recibir el bautismo, de la misma forma, también tenemos los deseos de esa carne, la avaricia, y también vamos a tener ese enojo. 다툼해가지고 Digamos unas personas que vuelven a su casa cuando luego reciben el bautismo y luego se enojan. Y entonces también el esposo le puede decir, ay, usted que ha recibido el bautismo, ¿por qué no ha cambiado? El bautismo no es de cambiar a una persona. 그걸 뭘 아느냐? Pero entonces algunas personas, ¿para qué? Entonces, ¿para qué hacen eso si que ni siquiera ustedes pueden cambiar con ello? El hecho de que nosotros recibimos el bautismo 신이 변화되는 것이 아니라 no es el hecho de que mi carne vaya a cambiar, 바로 죄인이라고 하는 sino que mi identidad siendo un pecador 장사지냐는 겁니다. es enterrado, 죄를 장사지냐는 겁니다. es enterrar el pecado. 인간은 아담 이후에 Nosotros podemos saber de que desde Adán, toda la humanidad es pecador, pero el mundo no sabía que ellos eran pecadores. 지옥에 가더라도 왜 Las personas, la verdad, ni siquiera saben por qué ellos van a ir al infierno, pero entonces ellos deben tener el derecho para conocer cuál es la razón por la cual ellos van a ir al infierno. 다 죄인인데 죄인 줄 몰랐다. Pero entonces toda la humanidad era pecador. Pero entonces, ¿cómo pueden conocer esto? A través de la ley. Como Dios les dio a la ley a través de Moisés, entonces luego de la ley, a través de la ley, pueden reconocer, ay, este es el pecado. Ah, yo soy pecador. 죄가 살아나는 겁니다. O sea, a través de esto nosotros podemos entender que somos pecadores. 율법이 있기 전에도 죄가 Pero entonces, antes de que la ley existiera, también ahí existía el pecado. Y la verdad también, el que tenía la potestad de la muerte gobernaba en el mundo. Pero entonces nosotros, ¿cómo sabemos de que somos pecadores? A través de la ley. 살아나게 하는 겁니다. Pero entonces, ¿qué es la ley? Es hacer entender que somos pecadores. El hecho de que nosotros recordemos de que somos pecadores hace que nosotros podamos recordar de que nosotros somos pecadores. 천국으로 인도할 수도 없어요. Pero la verdad es que la ley no nos puede salvar nuestro espíritu y no nos puede guiar al reino de los cielos. 죄인 줄 몰랐던 ¿Por qué? Porque el deber de la ley, lo que puede hacer la ley es hacer reconocer a las personas que era pecador, que ellos eran pecadores. Y la verdad puede llegar de que estas personas pueden llegar a la desesperanza. Ellos que no conocían de que lo que ellos tenían era pecado, por medio a través de la ley, conocen de que son pecadores. 살아나게 하는데 Pero entonces la ley hacen que puedan entender el pecado. Pero esta es la ley que fue dada a Israel. Pero entonces los gentiles, como ellos no recibieron la ley, ellos no conocían acerca de la ley. 모세 이전 아담 때부터 Pero entonces, de la misma forma, como todos los gentiles de antes de que fueran de Adán, todos son pecadores. Pero entonces, ¿cómo ellos saben de que son pecadores? De que su conciencia se ha convertido ley para ellos. 자꾸 자기 죄
Y entonces cada uno de su conciencia una y otra vez hace renacer su pecado. Y entonces su conciencia hace renacer ese pecado que hizo hace una semana, hace un año. Y luego una y otra vez hace entender de que aún es pecador. 그 양심 선언했다고 해서 그 사람이 죄에서 자유하냐? Pero la verdad, aunque dice que haya confesado de que es pecador, eso no significa de que ese pecado desaparece. 그 율법은 죄를 만드는 거예요. La ley lo que hace reconocer el pecado, o sea, hace que esa ley nazca nuevamente. Por eso cualquiera que está dentro de la ley, cualquiera que está dentro de la conciencia, 죄로 인해서 심판을 la verdad recibirá el juicio a través de ese consciente que está dentro de ellos. Por eso fue dado Jesús, y cualquiera que cree en él no será juzgado, sino que recibirá la vida eterna. Pero cualquiera que no cree en él ya han recibido el juicio. 죄를 믿었다 하지만은 Y todo aquel que dice que cree en él, 그가 구원 얻지 못하면 y si él no recibe la salvación, tendrá que recibir el juicio. 그래서 심판을 보니 Por eso, entonces, ¿qué es el juicio? Es que va a ser juzgado con sus propios pensamientos. Por sus pensamientos recibirá el juicio. 뭘 생각하느냐? ¿Qué es lo que usted está pensando? Por eso, a través de ello, es lo que recibirá el juicio. 어느 환경 Por eso, entonces, digamos, si uno se olvida del pecado que tiene, pero luego por una cierta situación, por cierto evento, luego vuelve a renacer ese pecado y luego recibirá el juicio a través de ello. O algunas personas que han pensado que han recibido la salvación, pero entonces ellos han creído en Jesús. Las personas que creen en Jesús y reciben la salvación entrarán en el paraíso. 다시 Pero entonces, si esta persona al estar en esta tierra, luego si esta persona que ha recibido salvación, si vuelve a Abraham, tendrá que recibir el juicio. Pero ¿cuál es la razón de esto? 죄가 살아나서 그렇다. Es porque su pecado volvió a nacer. 이 죄라는 것을 Cuando nosotros hablamos sobre el pecado, nosotros a través del bautismo enterramos este pecado. 신이 변화되고 No significa de que esta carne vaya a cambiar, aunque esta carne sea igual. 자기 관념, Esta 죄 identidad que nosotros teníamos, esa conciencia de que nosotros éramos pecadores, la verdad, esa conciencia que nosotros teníamos, esa remordimiento que teníamos de que nosotros éramos pecadores, esa misma conciencia 판한다는 게. verdaderamente nos llevará al juicio. Y eso es lo que nosotros enterramos. 아, 그 말이에요. Cuando hablamos de que nosotros recibimos la salvación, ¿qué es lo que significa? Que nosotros recibimos la salvación de la ley. Cuando nosotros hablamos sobre la salvación, la verdad, nosotros tenemos esta carne. 받을 것이다. Y la ver instantáneamente, no ni siquiera vamos a reinar en los cielos, sino que nosotros cuando decimos que nosotros recibimos la salvación, nosotros iremos al cielo luego en ese día cuando venga Jesús nuevamente en la resurrección. Cuando nosotros decimos de que recibimos la salvación, es que nosotros somos libres de la ley, que nos dice en Romanos 8, también que nos dice desde el versículo 1, que los pensamientos de la carne, la verdad, son enemigos de los pensamientos 이렇게 말하는 거예요. somos libres del pensamiento de la ley. 침례를 받음으로써 Por eso nos dice que nosotros a través de recibir el bautismo, la verdad, nosotros somos cortados completamente con la ley. 그래, 그 율법에서 완전히 난 율법 아래 있지 아니한 자. Pero por eso, entonces nosotros no somos personas que nosotros pertenecemos a la ley, sino somos personas que somos libres. Cuando hablamos de que somos libres, o sea, ¿qué significa? Que nosotros éramos esclavos. Que nosotros éramos esclavos. Por eso nosotros en el pasado éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. Por eso la autoridad de la ley, ¿qué es? Es el pecado. 사망이라 Y por eso dice que el resultado de esto es la muerte, como nos dice en 1 Corintios. 죄 때문에 망하는 거라. Por eso nosotros a través del pecado morimos. Por eso Jesús, 의식
para verdaderamente hacernos libres de esa conciencia de que nosotros somos pecadores, o sea, que nosotros éramos esclavos de la ley. 영을 Por eso, 영혼을 Jesús verdaderamente, Él verdaderamente para salvar a nuestro espíritu, Él verdaderamente tomó nuestro pecado y Él, en cambio de nosotros, murió en la cruz y nos da a nosotros esa gracia 몸으로 갚으시고 para que nosotros seamos libres. Pero la verdad, para esa gracia en la cual nosotros no podemos volver a pagar, es que Él ha pagado nuestro pecado. Cuando nosotros sabemos que recibimos la salvación, nosotros somos libres de la ley, somos libres del pecado. 근데 왜그 모양이냐 구원받는 Hay algunas personas que dicen, usted que ha recibido la salvación, ¿por qué usted es así, de esa forma? ¿Por qué será que usted tiene la misma vida y tiene el mismo temperamento y tiene las mismas características? 말하면 도덕심이에요. Y algunas personas como al escuchar eso no saben cómo responder y dicen que esto es como un tipo de moral y éticamente. 죄인이라 Pero la verdad es que nosotros, a través del bautismo, nosotros hemos enterrado completamente esa identidad de que nosotros éramos pecadores. Si nosotros vemos a los israelitas cruzaron el Mar Rojo y recibieron el bautismo. Pero entonces, ellos entraron al desierto. Pero entonces al entrar al desierto, la verdad, ellos tuvieron la misma carne que tuvieron cuando estuvieron en el desierto. Pero ¿cuál es lo diferente ahora? De que ellos ahora no tienen ese dominio del faraón. Ellos han confesado que son libres del faraón. De la misma forma, nosotros al recibir el bautismo, antes de ellos, nosotros éramos pecadores. O sea, cuando hablan sobre el pecado, estamos confesando que nosotros pertenecemos a la ley. 신하는 겁니다. Cuando nosotros decimos de que somos pecadores, es el hecho de confesar de que nosotros somos de la ley. Pero ahora, luego que nosotros recibimos el bautismo, uno confiesa, yo soy libre del pecado, o sea, yo soy libre de la ley. ¿Cómo? 네가 잘한 일도 없는데 Tú que no has hecho nada bueno, tú que no tienes ningún mérito, ¿cómo puedes decir de que tú eres libre de hecho? Es a través de la gracia de Dios, es a través del regalo de Dios, es a través del amor de Dios, que ese amor que salió del seno del Padre ha entrado en nuestro espíritu. Por eso, queridos hermanos, ustedes y yo, nuestra carne no ha cambiado luego de creer en Jesús, pero dentro de nuestro espíritu tenemos la gracia de Dios. 영이 내가 의지하는 것이 Por eso, mi espíritu, ¿qué es lo que nosotros podemos verdaderamente? Yo, mi alma, ¿quién es el que tiene que depender? Si dependemos de los pensamientos de la carne, entonces tenemos que recibir el juicio. Si nosotros dependemos de nuestros pensamientos de que somos débiles, o ese pensamiento de que dice que nosotros somos todavía débiles, o sea, nuestra conciencia, hoy recibimos el juicio. Sí, en cambio, si dependemos de esa gracia de Dios, esa gracia, la verdad que nosotros no tenemos, no podemos pagar. Tenemos que, así como a través de depender de eso, nosotros verdaderamente iremos al reino de los cielos. Por favor, vamos a decir 3 veces, yo he recibido la gracia, yo he recibido la gracia, yo he recibido la gracia, yo he recibido la gracia. En otras palabras, ¿qué es? Yo he recibido el bautismo, yo he recibido el bautismo, yo he recibido el bautismo, yo he recibido el bautismo. 기에 침례받기 Por eso, antes de recibir el bautismo, tenemos nuestros deseos de la carne. Antes de recibir el bautismo, nosotros tenemos esas diferentes características, la verdad que no son buenas. Pero luego de recibir el bautismo, de la igual forma, tenemos esto. Por eso, si nosotros vemos en Romanos 5 que nos dice 사망이 왔는데 que nosotros a través de Adán, de un solo hombre recibimos todo pecado y dentro de él vino todo pecado y solo por un solo hombre somos libres de todo pecado. Por eso donde hay muchos pecados está la gran gracia. 15절부터 Pero entonces que nos dice también desde el versículo 5 y 15 en adelante, ¿qué es lo que dice? Pero dentro de mí hay algo raro. Aunque yo trato de venirse a hacer según la voluntad de Dios, pero constantemente esta carne me ha molestado. Aunque tengo la ley de la verdad, esta ley del pecado constantemente viene a mí. Y esta carne verdaderamente me molesta para poder seguir los deseos de la carne. Y ahí nos dice constantemente esa pelea con la carne y el espíritu. Pero entonces después, ¿qué dice? Te quiero
quiero dar gracias a Dios porque no pertenezco a la carne, sino pertenezco al Espíritu. Queridos hermanos, pero esa gracia que nosotros hemos recibido es mucho mayor que esa ley y esa conciencia que nosotros hemos recibido. Queridos hermanos, esa gracia que hemos recibido es mucho más grande. Nosotros luego, a través del bautismo, la verdad podemos tener esa misma característica y esa misma naturaleza que teníamos. Pero entonces, pero ese espíritu ha cambiado completamente. Aunque esa carne es igual, en ese momento en que nosotros salimos del agua, verdaderamente somos libres de esa ley. La verdad, nosotros hemos cortado, hemos enterrado con esa identidad de ser pecadores. Y luego al subir del agua, verdaderamente nosotros recibimos la gracia. Y nosotros tenemos esa potestad de llamar a Dios, Abba Padre. Queridos hermanos, ustedes que han recibido el bautismo son personas que han recibido la salvación. ¿De qué? De la ley. Vamos a decir todos juntos. La persona que ha recibido el bautismo ha recibido la salvación. ¿De qué salvación? ¿De dónde recibe la salvación? De la ley. Entonces las conciencias, los que están en los gentiles, ¿de dónde vienen? ¿De qué son salvos? De su propia conciencia. Pero entonces, esa persona ha recibido esa salvación y entonces conoce esa conciencia, ese conocimiento de la salvación. Pero entonces si constantemente si dice, ay, como si yo soy débil, ay, debería ayunar más, ay, yo debería hacer eso para poder para poder ser salvo. Esta persona entonces eventualmente tendrá que recibir el juicio. Pero la verdad, nosotros recibimos la salvación ¿con qué? Por medio de esa gracia de Dios. Pero si nosotros no menospreciamos esa conciencia, ese conocimiento que nosotros hemos recibido la salvación, verdaderamente entonces nosotros cometeremos ese pecado voluntariamente. Y lo único que esa persona tiene que esperar es el juicio. Y no hay forma para poder recibir el arrepintiendo nuevamente. Y esta persona verdaderamente recibe el juicio. Pero entonces, ¿por qué será que ustedes abandonan esa gracia que han recibido? ¿Por qué abandonan ese conocimiento de la verdad que han recibido? Pero entonces hay muchas personas luego de que tienen su vida de fe y vienen a la iglesia y entonces dicen acá, ay, ¿por qué será que mi carne será igual que antes? ¿Por qué será que estoy constantemente peleo con mi esposa, con mi esposo? Ay, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ay, ¿será que yo no voy a recibir la salvación? Pero entonces esta persona, en el momento en que piensa de esa forma, recibirá el juicio. Queridos hermanos, es algo que nadie puede negar. La verdad es que el Hijo de Dios, que ha derramado su sangre y ha comprado nuestro espíritu, y verdaderamente Él ha enviado a nosotros el Espíritu Santo para poder sellar esto, para poder testificar esto. Pero entonces no hay nadie que puede ir en contra de eso, no hay nadie que lo puede negar. Pero el Espíritu Santo está junto con la persona que ha recibido la gracia, no la persona que ha recibido la ley. Queridos hermanos, si una persona sigue a recibir la salvación y sigue constantemente por medio de la ley y su conciencia, esa persona, la verdad, no va a poder recibir la manifestación del poder del Espíritu Santo. No va a poder manifestar las diferentes características y los dones y la naturaleza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, esas diferentes características, ese carácter que ustedes tienen, vamos a decir todos juntos. Yo, antes de recibir el bautismo, ese carácter que tenía, diferentes sentimientos que tenía, pueden venir junto conmigo luego de recibir el bautismo como la sombra. Yo no he recibido la salvación. Queridos hermanos, nosotros, ¿de dónde hemos recibido la salvación? Nosotros hemos recibido la salvación, de donde somos libres de la ley, del pecado. ¿De dónde? Del pecado, de la ley. Queridos hermanos, este es el bautismo.
Cuando hablamos sobre el bautismo, no significa que nosotros seamos diferentes. 나왔지만은 Cuando nosotros recibimos el bautismo, no significa que nosotros hemos sido sumergidos y hemos salido del agua. No significa que ser transformados, sino que nosotros somos libres del pecado. Somos libres de esa conciencia de la ley. 내 Por favor, nosotros somos personas que hemos recibido la gracia. ¿En dónde? En mi espíritu. Esa gracia que estuvo en el seno fue dada a nosotros, a nuestro espíritu. 은혜 하나님의 Por eso esa gracia está dentro de nosotros. Por eso ese amor está dentro de nosotros. Y solo debe estar dentro de nosotros. No en nuestra alma, sino en nuestro espíritu. 은혜 받은 사람. Vamos a decir todos, yo soy una persona que recibe la gracia. Yo soy una persona que recibe la gracia. Yo soy una persona que recibe la gracia. Yo soy una persona que ha recibido la gracia. Queridos hermanos, usted tiene que saber verdaderamente, tiene que serle certeza de eso. Y tiene que confesar eso. Y aquellos que han recibido la gracia han recibido el Espíritu Santo. 무엇인가를 알았다. Queridos hermanos, si nosotros verdaderamente conocemos que es el recibir el bautismo, verdaderamente somos personas que debemos dar gracias verdaderamente por esa gracia que Dios nos ha dado. Y la verdad, son personas que verdaderamente tienen que estar ese gozo con esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque son libres de la ley, porque han recibido el bautismo y han sido libres de la ley del pecado. Y por eso, como no conocen esto, la verdad no dan gracias delante de Dios. Queridos hermanos, vamos a decir todos juntos, yo 안에 있는 죄인이 아니요. no soy pecador debajo de la ley, 받은 사람이다. sino soy persona que recibe la gracia, 사랑받은 사람이다. soy persona que recibe el amor de Dios. 하나님의 은혜를 받은 사람이다. Yo soy quien recibe la gracia de Dios. 그 구원의 표를 우리의 Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado ese sello a cada uno de nosotros, nos ha dado esa promesa de esa salvación, nos ha dado a nosotros esa promesa, ese nombre de Jesús, quien es aquel que vino a salvar a su pueblo de los pecados. Dios nos ha dado a nosotros ese nombre de Jesús. Por eso, las personas que han recibido el bautismo no significa de que ese cuerpo haya desaparecido y haya renacido, sino que nuestro espíritu verdaderamente ha recibido la gracia, ha sido santificado y tiene esa autoridad de recibir el Espíritu, el nombre de Jesús. Y les doy la gracia a ustedes y verdaderamente los felicito porque el nombre de Jesús está dentro de ustedes. Cristo está dentro de ustedes y verdaderamente si Cristo no hubiera muerto en la cruz, la verdad el bautismo no hubiera tenido ningún efecto dentro de nosotros. 예수가 죽지 않았기 때문에 El hecho de que el bautismo de Juan el Bautista no haya tenido ningún efecto es porque Jesús todavía no ha muerto. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo luego de resucitar? Cada uno de ustedes bauticen en el nombre de Jesús, en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo siempre estaré junto con ustedes. Queridos hermanos, 받은 사람 ustedes son personas que han recibido la gracia de Dios, que esa gracia de Dios debe estar dentro de sus espíritus, está dentro de su espíritu. Nosotros que antes estábamos en la ley, nosotros que estábamos y éramos esclavos de la muerte, ahora somos llenos de la gracia y les bendigo en nombre de Jesús que así sea. 성령을 Y así, para que ustedes puedan sostener esto, nos da a nosotros el Espíritu Santo. 구원받은 사람이라고 인치시고 El hecho de que nosotros somos sellados a través del Espíritu Santo, nosotros somos libres de toda ley y pecado. 고린도 후서 Como dice en 2 Corintios, 2절부터 21절 이렇게 desde el capítulo 1 hasta el 21. Por favor, todos de pie. 말씀하셔서 침례받은 걸 감사. Den gracias del hecho de que ustedes han recibido el bautismo a través del nombre de Jesús. Las personas que han recibido el bautismo, 무엇이 변했다고요? ¿qué es lo que cambia en él? 다 생명의 Vamos a decir todos juntos, nosotros a través de la ley, de la verdad y la vida, 법에서 somos libres 해방되었다. de la ley, de la muerte y del pecado. Por favor, en este momento al leer, den gracias por ese bautismo que ustedes han recibido en el nombre de Jesús. Den gracias por eso. Vamos a orar todos juntos.